El ejercicio que vamos a resolver a continuación es el siguiente. Considera el flujo constante en una junta de tubería de agua que se muestra en el diagrama. El líquido se pierde de un agujero, es decir, justamente aquí hemos tenido una fisura, con un flujo estimado de 0,1 metro cubo segundo, es decir, tendríamos el caudal de fuga. Las velocidades medias en la sección 1 y 3 son velocidad en 1 de 5 metros por segundo y velocidad en 3, 12 metros por segundo. En este caso el ejercicio ya no está dando las direcciones de los fluidos, en este caso estaría entrando y en este caso estaría saliendo, con unas velocidades de 5 metros por segundo y de 12 metros por segundo. ¿Estamos? Encuentre la velocidad en la sección 2, ¿sí? La densidad del fluido es de 999 kilogramos sobre metro cubo. Entonces, si nosotros analizamos, deberíamos encontrar, además de la velocidad, si el fluido estaría entrando o a su vez estaría saliendo, ¿sí? Estamos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, nosotros debemos trazar nuestro volumen de control, que en este caso tenemos dos ejemplos de trazos, ¿sí? Tendríamos nuestro volumen de control y nuestras líneas entrepuntadas sería nuestra superficie de control, y a su vez en el ejercicio de la derecha también tendríamos nuestro volumen de control y nuestra superficie de control, ¿sí? Una vez que nosotros analizamos nuestro volumen de control y nuestra superficie de control, lo que vamos a tener que hacer es aplicar nuestro teorema de Reynolds. ¿Listo? Y en nuestro teorema de Reynolds, lo que habíamos comentado es que nosotros tenemos propiedades extensivas y propiedades intensivas, ¿sí? Y en este caso, para poder aplicar nuestra conservación de la masa, hemos dicho que para cambiar de una propiedad extensiva a una propiedad intensiva, lo que debemos es dividir para la masa, es decir, la masa dividido para la masa nos va a quedar como una propiedad intensiva igual a 1. Entonces, nosotros podemos encontrar nuestra conservación de la masa de la siguiente manera. Dese cuenta. Lo que hemos hecho es involucrar nuestra propiedad extensiva en función de m y a su vez nuestras propiedades intensivas la hemos colocado en este caso como el término 1. ¿Listo? Como el término 1. ¿Sí? Déjenme colocar. Correcto. Entonces tendríamos diferencial de masa sobre diferencial del tiempo, ¿sí? Derivada parcial con respecto al tiempo del volumen de control 1. En este caso tendríamos este término aquí y a su vez tendríamos este término aquí. Y nosotros entonces tendríamos nuestra ecuación de la siguiente manera. Diferencial de masa con respecto al tiempo es igual a la derivada parcial de nuestra integral del volumen de control, densidad por diferencial de volumen, más integral de la superficie de control, densidad, velocidad por diferencial de área. ¿Estamos? Entonces, pues nosotros lo que sabemos es lo siguiente, que la derivada de la masa con respecto al tiempo es igual a 0, conservación de la masa. Entonces, este término se eliminaría y nos quedaría de la siguiente manera. 0 es igual a la derivada parcial con respecto al tiempo del volumen de control, densidad por diferencial de volumen, más integral de la superficie de control, densidad, velocidad por diferencial del área. Pero nosotros también sabemos lo siguiente, que en este caso esta densidad lo que nosotros podemos hacer es reemplazar en función, ¿sí?, de la masa sobre el volumen. ¿Y qué es lo que hemos hecho anteriormente en ejercicios anteriores? Hemos pasado esta masa afuera de nuestra integral y nosotros vamos a tener lo siguiente. Dense cuenta. Derivada parcial de la masa con respecto al tiempo, integral del volumen de control, más integral de la superficie de control, pero en este caso nosotros deberíamos recordar lo siguiente,
que la derivada de la masa con respecto al tiempo es igual a 0. Entonces este término también se eliminaría, quedándonos la siguiente ecuación. Conservación de la masa es igual a 0 de la integral de la superficie de control, densidad, velocidad por el diferencial del área. ¿Estamos? Entonces, a continuación, nosotros plantearemos nuestra ecuación de la conservación de la masa, dese cuenta, y vamos a adquirir las integrales en función de cada una de estas secciones. En este caso nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 secciones. Entonces nosotros tendríamos 4 integrales. Des en cuenta. Integral área 1, densidad, velocidad 1, por diferencial de área 1, más integral área 2, densidad, velocidad 2, diferencial de área 2, más integral área 3 y más la integral de la área 4. ¿Qué es lo que hicimos en ejercicios anteriores? Pues se obtenía cada uno de estos resultados en función de las secciones. Entonces vamos a comenzar con nuestra sección 1. Para nuestra sección 1 tenemos la siguiente integral y el momento en que resolvemos esta integral nos va a quedar densidad por velocidad 1 y por el área 1. Dese cuenta. Y en este caso nosotros tendríamos un producto escalar de dos vectores, que si recordamos es igual a densidad, velocidad 1 módulo por el área 1 módulo por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos vectores. Para verificar el ángulo comprendido entre esos dos vectores, vamos a hacer un zoom en nuestra sección número 1 y lo que debemos recordar es lo siguiente, que el vector de área se construye de forma normal a la superficie. Entonces tenemos nuestro vector área y a su vez sabemos nuestra dirección de nuestra velocidad 1. Si nosotros verificamos, tendríamos en este caso que nuestros vectores están formando un ángulo de 180 grados. Dese cuenta. ¿Sí? Entonces nosotros tendríamos lo siguiente. Densidad, velocidad 1, área 1 por el coseno de 180. Pero el coseno de 180 es menos 1. Entonces tendríamos menos densidad, velocidad 1 por el área 1. Y tendríamos nuestro primer resultado. ¿Estamos? Vámonos a analizar en este caso la siguiente sección, que nuestra siguiente sección de análisis sería la sección 3, puesto que en la sección 2 no sabemos ni la velocidad y si el fluido entra o sale. Entonces nosotros tendríamos la sección 3, integral del área 3, densidad, velocidad 3, diferencial del área 3. Resolviendo nuestra integral nos queda densidad, velocidad 3 por el área 3. En este caso tendríamos producto escalar es igual a la densidad, velocidad 3 por el área 3 por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos vectores. Y nosotros igualmente vamos a hacer un zoom, en este caso, en nuestra sección 3. ¿Sí? Realizamos nuestro zoom, trazamos en este caso el vector área que se construye de forma normal a la superficie, es decir, a esta superficie, tendríamos el vector área y a su vez tendríamos la dirección del vector velocidad 3. Y si usted se fija, nosotros tendríamos que ambos vectores estarían formando un ángulo de 0 grados, quedando de la siguiente manera. Densidad, velocidad 3 por el área 3 por el coseno de 0 grados, y en este caso el coseno de 0 grados es igual a 1, quedándome la siguiente respuesta, densidad, velocidad 3 por el área 3. ¿Estamos? Vámonos a analizar nuestra sección 4. ¿Qué les parece? Colocamos nuestra sección 4 y tendríamos integral de la sección 4, densidad, velocidad 4 por diferencial de área 4. Resolviendo nuestra integral quedaría densidad, velocidad 4 por el área 4. Y resolviendo nuestro producto escalar tendríamos
densidad, velocidad 4, área 4, por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos vectores. Y si nosotros analizamos nuestro sumo en nuestra sección 4, nosotros tendríamos lo siguiente. Primero, tracemos nuestro vector de área, es decir, la roja, de una forma normal a nuestra superficie, y a su vez nosotros tendríamos la dirección de la velocidad en este caso, ya que tendríamos nuestra fuga. Verificando nuestros vectores, llegaríamos a la conclusión que el ángulo comprendido entre esos dos vectores es de 0 grados. Entonces, nosotros tendríamos densidad, velocidad 4 por el área 4 y por el coseno de 0. Coseno de 0 es igual a 1, entonces nos queda densidad, velocidad 4 por el área 4. ¿Qué pasa? Pues nos estaría faltando en el análisis de nuestra sección 2, pero nosotros no tenemos datos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho anteriormente? Pues anteriormente en ejercicios lo que hemos es reemplazado cada uno de los términos que hemos encontrado. En este caso, este término de aquí y finalmente este término. A continuación lo que vamos a hacer es despejar la integral de nuestra sección 2 y tenemos lo siguiente. Este signo sería positivo, este signo negativo y este signo también negativo. ¿Sí? ¿Qué hicimos en el ejercicio anterior? Recuerden que nosotros decíamos que esta integral podríamos colocar un signo más o un signo menos, dependiendo de nuestra consideración de nuestros vectores velocidad y área, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es seguir conservando esta integral de nuestra sección 2, ¿sí? Dese cuenta. Entonces, vamos a ir ingresando cada uno de nuestros valores. Recordando que la densidad del fluido es de 999 kilogramos sobre metro cubo, la velocidad en la sección 1, si usted recuerda nuestro enunciado, lo que nos decía era que tenía una velocidad media de 5 metros por segundo, ¿sí? Y a su vez, nuestra sección 1 dice que es de 0,2 metros al cuadrado. Recuerden que esto nos dio el enunciado. Menos 999, velocidad 3 igual, nos proporcionaba el enunciado y nos decía que era 12 metros sobre segundo. Y la sección en el área 3 es de 0,15 metros al cuadrado. Finalmente, menos la densidad que es 994. Y en este caso, recuérdese que lo que nos daba es el caudal de fuga, ¿sí? Entonces sería la multiplicación de B4 por el área 4. Cambiémosle de color. ¿Sí? Que es de 0,1. Resolviendo, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Dese cuenta. Nosotros vamos a tener que nuestra integral de nuestra sección 2 ha tenido un signo, en este caso, negativo. ¿Qué significa ese signo negativo? Que en este caso, si yo tengo mi vector del área 2, voy a tener que mi velocidad 2, es decir, mi vector, va a estar ingresando. Y es así que nuestros dos vectores van a formar un ángulo de 180 grados. Entonces, como conclusión, en este caso, voy a decir que el fluido está entrando a nuestra superficie de control. ¿Estamos? Veamos a continuación qué es lo que tenemos. Tenemos lo siguiente, ¿sí? Hemos analizado que nuestra integral nos daba un valor negativo y este valor negativo significaba que el vector velocidad estaría entrando, es decir, nuestro vector velocidad con nuestro vector área va a estar formando un ángulo de 180 grados y nosotros vamos a tener lo siguiente. Resolviendo esa integral tenemos densidad, velocidad 2, área 2 y lo único que hago es despejar en este caso la velocidad 2. Recordando que la densidad es 999 y el área 2 es de 0,2 metros al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que este signo negativo
la velocidad 2 sale 4,45 metros segundo. Y este signo negativo, lo único, ¿sí?, que interpreta es si el fluido entra o sale. Que en este caso hemos dicho, ¿sí?, hemos dicho que en este caso nuestro fluido estaría entrando, ¿sí? Nuestro fluido estaría entrando a nuestra superficie de control, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si esta velocidad quisiéramos representarle como vector? Pues tomaríamos en este caso que la velocidad 2 con respecto al eje de las y, es decir, en j, tendríamos un valor de 4,45 en j metros segundo. ¿Estamos? Recuerden, ¿sí?, vuelvo a comentar, este signo negativo lo único que me está interpretando es que estoy formando un ángulo de 180 grados y es así que tengo este valor negativo de aquí. ¿Estamos? ¿Sí? Muchas gracias.